Hola a todos. Quiero compartir con ustedes en este momento algunas reflexiones. Sentada en el living de mi casa, en donde estoy aislada desde hace una semana casi por causa del coronavirus. Me mantengo como todo el mundo informada y trato de conectarme con los seres queridos. Pienso que se acaba de ocurrir algo muy intenso, muy fuerte, muy difícil, desconocido, que nos atemoriza. Nuestro mundo se ha puesto patas para arriba. Los hábitos que nos sostenían, las conductas habituales, han tenido que ceder paso al miedo. Miedo no solo por nuestra salud, sino también por otras cosas que también nos daban seguridad, como por ejemplo nuestro trabajo, nuestros ingresos o el aprovisionamiento, tanto de comida o hasta de papel higiénico. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con todo esto? Primero, entender que los fenómenos de esta naturaleza, de esta envergadura, de esta importancia, no pueden menos que ocasionar efectos psicológicos. No pueden menos que incidir en nuestras emociones. Y este hecho resucita viejos sentimientos infantiles de indefensión, de desvalimiento, de desamparo. Es natural que ocurra esto, porque cambió todo tan súbitamente que no nos dio tiempo para prepararnos. Muy bien, veamos entonces qué se puede hacer para mantener esto dentro de ciertos límites. Ya decimos que no hay manera de que no afecten las emociones, entonces nos pasan cosas, se nos cruzan pensamientos como ¿cuánto va a durar esto? ¿Y me va a alcanzar la plata? Ay, por Dios, que no se enferme nadie. ¿Y si me enfermo? Que nos dan vueltas en la cabeza, especialmente a la noche, cuando tenemos que conciliar el sueño. Sin querer dar recetas, me pregunto qué podemos hacer. Y lo que se me ocurre en primer lugar es que tenemos que aceptar la situación tal y como es, con la mirada más objetiva que podamos tener. Claro que no es fácil, porque vemos a nuestro alrededor conductas muy dispares, aún contradictorias. Mientras algunos se van alegremente a la playa de vacaciones, otros están paralizados de terror. Ni la negación, irse, ni el terror ayudan. ¿Qué es lo que ayudan? Ser objetivo y equilibrado y pensar que si nos demandan hacer determinadas cosas para curar o para paliar este episodio, esto es lo seguro y es lo que debemos hacer. Eso nos tiene que tranquilizar, en primer lugar. Pero nos tranquiliza racionalmente, pero las emociones son otra cosa. ¿Por qué? Porque el cambio es muy grande y porque toca aspectos muy caros para nosotros, como por ejemplo el aislamiento físico. Quedarse sin contacto físico no es fácil. No es fácil renunciar a ver amigos, a tomar mate juntos, a ir al cine o al teatro, o a viajar en el vehículo público, ir en un subte que hay mucha gente. Nada de eso es posible ahora. Y ha sido reemplazado por el aislamiento. Pero que este sea un aislamiento físico y no constituya un aislamiento emocional, es importante tenerlo en cuenta. Para eso vamos a hablar un poquito de plan de vida. ¿Qué quiere decir plan de vida? Plan de vida es lo que llevábamos a cabo durante toda nuestra vida, haciendo las cosas cotidianas, que nos daban seguridad y sostén, y que ahora no hacemos. Nos quedamos sin ese plan. Bueno, tenemos que reemplazarlo por otro, de carácter transitorio, mientras dure la emergencia,
pero que nos sostenga también. Bueno, ¿qué podría ser esto? Acá van mis sugerencias. En primer lugar, es muy importante mantener los hábitos que se puedan mantener. Por ejemplo, horarios. Horarios de sueño, horarios de comida. Costumbres de higiene, de arreglo personal, mantenerlos exactamente aunque vivamos solos. Nada de Netflix a las 3 de la mañana o quedarse todo el día en pijama. A la larga, eso hace daño. Otra cosa a tener en cuenta es cuidado con la sobreabundancia de información. Mucha información es dañina. Y además, tenemos que ver la calidad de la información que recibimos. No es lo mismo recibir un WhatsApp de cualquier parte, qué sé yo quién lo escribió, que una información avalada por una fuente oficial o por un titular de un diario acreditado. Esto pasó hace poco. Días atrás circulaba por los celulares, en los WhatsApps, una falsa profecía de Nostradamus relacionada con la crisis del coronavirus. No era cierto, pero cuando uno la leía, recibía un impacto emocional muy negativo. Así que, cuidado con las informaciones, discriminen las que son serias, las que son valederas y filtren lo que no lo es. ¿Qué pasa con el resto del día? No se trata de matar el tiempo, se trata de emplear este tiempo que apareció de repente. Un tiempo que hasta hace pocos días nunca teníamos porque estábamos muy ocupados trabajando y corriendo de un lado a otro. Bueno, seleccionemos qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos hace sentir bien y hagámoslo. Cada uno elegirá lo que le gusta. Cuidar sus plantitas, pintar una pared, hacer una receta nueva, leer el libro que estaba pospuesto, escuchar música, bailar, cantar, lo que guste. Cualquier cosa de esa que hagamos nos va a hacer sentir bien y además va a quedar adentro nuestro, va a servir para después, porque ese poquito de crecimiento nos enriqueció. Ahora, quiero agregar algo. Es bueno también aprovechar este tiempo en donde el aislamiento se convertiría en algo productivo, para pensar en nosotros y el significado de toda esta crisis planetaria. Para mí, esto tiene mucho que ver con poder pensarme como partícipe de una inmensa red que abarca el mundo entero y a todos los seres vivos y la naturaleza, y en la cual cada uno de nosotros tiene acciones que repercuten en el resto. Nadie se va a salvar solo de esto, lo tenemos que hacer entre todos. Y este pensamiento es un buen motor para poder aceptar las consignas que tenemos que cumplir. Nos dan la convicción de que esto es bueno y que nos va a ayudar a sobrellevarlo mejor. Los resultados de esta crisis, porque indudablemente lo es, y es una crisis muy seria, que además no va a pasar rápido, nos van a tocar días difíciles, nos van a tocar dificultades, pero se va a terminar. En algún momento se va a terminar. Y es mi deseo que cuando llegue ese momento podamos emerger de la crisis, todos nosotros, sintiéndonos mejores personas y viéndonos más fortalecidos.